Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos reunidos Roxana Daza, Cristian Rey y Cliffman Tatis y mi persona Juliet Álvarez para exponer un poco e indagar sobre el texto Investigación cualitativa de Carlos Sandoval, basándonos en la unidad 1, características comunes a las diversas modalidades de investigación de corte cualitativo y sus diferencias con las de tipo cuantitativo. La investigación social tiene dos enfoques básicos, son cualitativos y cuantitativos, con un objetivo en común, que es el crear conocimiento. La cualitativa se basa en hechos históricos, lógicos y protagonistas, o sea, personas involucradas en ella, con la única intención de crear un camino para comprender la realidad. Y cuantitativa, que tiene la intención de explicar y predecir la realidad social por medio de los aspectos más universales, siendo estas dos propósitos y dos lógicas distintas, irreductibles entre sí. Siguiente, por favor. Ok, la epistemología es necesaria para entender y saber llevar la metodología, porque así se logrará comprender el por qué se llevó en función de esta manera el acto o proceder científico. Existen unos enfoques de investigación para los fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa, que son establecerá las perspectivas, concebir y observar las realidades para producir el conocimiento, y construir, observar los caminos para abordar y así llevar a cabo el conocimiento. Según Taylor y Bordan, la metodología es un ciclo que busca señalar nuestros enfoques, o sea, de la investigación, y de qué manera nos vamos a desenvolver en ellas. Como existen dos enfoques cualitativos y cuantitativos, Guba en el año 1990 decidió plasmar tres preguntas para poder identificar y diferenciar el paradigma en el cual te encaminarás. La primera dice, ¿cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? Segunda, ¿cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera? Tercera, ¿cuál es el modo en que se construye o desarrolla conocimiento el investigador? A partir de esto se crearán dos paradigmas que son positivista y postpositivista, que van con la corriente cuantitativa. Lo crítico social, constructivista y diálogo con el enfoque cualitativo. Así es, muy buenas tardes para todos. Bueno, continuamos hablando en esta hora acerca de las preguntas que están plasmadas en este texto. Comenzamos con la primera pregunta, que es, ¿cómo se concibe la naturaleza, tanto del conocimiento como de la realidad? Para entender y para darle respuesta a esta pregunta, pues nos vamos a ir por las dos corrientes, que es el positivismo y el pospositivismo. El positivismo, pues, afirma que el conocimiento proviene de las cosas observables, de la experiencia, de todo aquello que se ve y que puede tener un sentido. Para responder esta pregunta, pues podríamos decir que desde las leyes de la naturaleza, desde las cosas que existen, pues ya podríamos tener claro el conocimiento de la naturaleza y de la realidad. Sin embargo, existe una gran diferencia entre lo que dice el positivismo y lo que dice el postpositivismo. Siguiente diapositiva, por favor. El positivismo, desde la dimensión de la ontología, se basa en el realismo y es posible aprender la realidad. Por otro lado, el postpositivismo dice que es un realismo crítico donde la realidad existe, pero puede estar sujeta a ser imperfecta o a ser de pronto algo probable. Por otro lado, en la parte epistemológica, tiene como objetivo el positivismo un resultado que es la verdad. El postpositivismo dice que el resultado puede ser probablemente verdadero. Y en la parte metodológica, el positivismo es experimental y manipula y es la verificación de la hipótesis. En cambio, el postpositivismo dice que es experimental, pero admite un sentido cualitativo. Entonces, encontramos estas dos diferencias entre el positivismo y el postpositivismo que nos llevan a adentrarnos más en la parte del postpositivismo,
donde dice que existen también dos diferencias dentro de él. Hay una realidad empírica que pues es respecto al conocimiento, se puede construir el objeto de investigación, pero hay una realidad que es epistémica y esta realidad nos lleva a investigar sobre el objeto, sobre el sujeto investigado, acerca de su comportamiento, su forma de actuar, su forma de pensar, su círculo social para poder obtener un resultado que puede ser verdadero o puede ser falso. Por otro lado, está la pregunta de cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera. Siguiente diapositiva. Podemos encontrar que la relación entre el investigador y el conocimiento que genera se encuentran dos posturas. Hay una, como decía mi compañera anteriormente, se encuentran los paradigmas que se clasifican como cuantitativos, donde se encuentra el positivismo y el postpositivismo, y por otro lado está el cualitativo, que se encuentra el crítico social, el constructivista y el dialógico. Dentro del cuantitativo nos dice que para poder generar el investigador un conocimiento acerca de lo que está investigando, necesita distancia, no es necesario estar tan cerca del objeto que se investiga. Sin embargo, por otro lado, el cualitativo nos dice que para que el investigador pueda tener un conocimiento de aquello que está investigando, necesita tener cercanía con el objeto que se investiga para poder obtener unos resultados. Buenas tardes. Bueno, siguiendo yo con la ponencia seguida de mi compañero Clisman, yo les voy a explicar lo que es el modo de construir el conocimiento. La construcción del conocimiento se genera con dos tipos de investigación que actualmente siguen siendo objetos de discusión. Para el grupo al que pertenecen el positivismo y el pospositivismo, que es el cuantitativo, el experimento y la estadística constituyen las principales herramientas, más no las únicas, de las que dispone el investigador para construir el conocimiento. El marco de observación y de análisis está orientado por la formulación previa de hipótesis y preguntas que pretenden anticipar el comportamiento de la realidad objeto de estudio. Unas unas que pues permanecen invariables durante la investigación y otras que pues sí pueden variar. La discusión sobre la especificidad o no de lo humano como objeto de conocimiento en efecto alimenta la separación entre enfoques comprensivos o enfoques explicativos de investigación, o a su referente equivalente entre enfoques cualitativos o enfoques cuantitativos. Hablando un poco sobre los antagonismos entre las distintas investigaciones, se hallan posturas comprensivas y explicativas donde se diluyen un tanto, más aún cuando colocan a la pretensión explicativa como dependiente de la tarea interpretativa, o como lo diría más tarde el autor de apellido Hertz, donde un horizonte diferente al de Weber, los enfoques comprensivos plantean un tipo de explicación distinto, pero no por ello deja de ser explicación. En este sentido, pues pertinente, les voy a demostrar un cuadro explicativo donde se muestran las diferentes características de la investigación cuantitativa y cualitativa. En el recuadro, compañero, en el recuadro podemos validar lo que es, bueno, ya en el aspecto de la perspectiva, en la investigación cuantitativa, pues vemos que se enfoca mucho más en la parte externa, mientras que la cualitativa en la parte interna, ¿sí? En el diseño de la investigación de tipo cuantitativa va más hacia la verificación, mientras la cualitativa se enfoca en lo holístico. En el enfoque va orientado al resultado en la investigación cuantitativa, mientras que en la cualitativa va en la exploración, ¿sí? Mientras en la orientación, ya en la orientación de la investigación, está la cuantitativa, va enfocada a la particularización, y la cualitativa va orientada al proceso, ¿sí? A la gestión mental que se genera. Siguiendo con las explicaciones, los rasgos epistemológicos comunes de las distintas modalidades, pues ya vistos como un problema más crítico que se encuentra en la literatura internacional sobre investigaciones sociales cualitativas, en la agrupación indiscriminada dentro de un mismo todo.
Estas estrategias metodológicas, como lo son las historias de vida, el análisis de texto, el análisis de conversaciones y la teoría fundada, o finalmente enfoques de particularidad de trabajar las ciencias sociales, como es el caso de la teoría crítica o las investigaciones de acción participativa. Ahora, por consiguiente, de todo esto que hemos podido exponer en este momento, entendemos que la necesidad de adoptar una postura metodológica de carácter dialógico es en lo que las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los sentimientos, entre otros, son aceptados como elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad humana. Por lo cual, problemas como los de descubrir el sentido, la lógica, la dinámica o en sí el comportamiento, las acciones humanas concretas se convierten en una constante desde las diversas búsquedas calificadas de cualitativas. Ahora a continuación, mi compañera Roxana Daza va a seguir con la ponencia. Compañera. Bueno, yo voy a seguir, como dice mi compañero, para complementar el tema con la temática momentos metodológicos de proceso de investigación cualitativa. Los momentos metodológicos son los procesos los cuales tienen una base interna, que por lo general le dan una perspectiva de manera explícita a los fundamentos, los cuales son la formulación, el diseño, la gestión y el cierre, o también llamado orden. La formulación consiste o se caracteriza como el punto de inicio o de partida de tu investigación, pero también tiene el objetivo de informar, de indagar y de responder todos los interrogantes que se puedan encontrar en su punto máximo para una explicación válida, mediante las doble questions, es decir, cómo, por qué, dónde, cuándo y qué. Por consiguiente, el diseño es la parte centralizada, es el enfoque que le damos hacia el público al que nos estamos dirigiendo, por decirlo así, es una forma atractiva o pintoresca, con el objetivo de la investigación, de la expresión, con también formulaciones que pueden ser de modo que se resalte con el tiempo. ¿Cómo será nuestro objetivo que puede tener especial o específico? Y también general. También mantener una misión y una visión acerca de las bases fundamentales del tema. De la mano de la gestión. La gestión es el momento de correspondencia de cada palabra, de cada enunciado que se esté hablando, sea de manera directa o indirecta o también de manera implícita o explícita. En diversos casos también se encuentra lo primordial, que es el diálogo, la entrevista, el acopio o el acompañamiento de manera colectiva. Brevemente es como una síntesis de darle un inicio, un nudo y un desenlace de una manera científica. De la mano que el ser humano siempre toma relevantes o una serie de bases y conocimientos de forma científica para tener una prueba contundente de lo que se está hablando. De la mano también de la racionalidad que plantea una serie de bases, el lenguaje o el léxico, que ya pasa a un proceso ético profesional o también de un plano sociocultural y vivencial que se llega a trabajar. Por consiguiente, se le da algo que se le puede decir conclusión, que es una etapa de la investigación donde se refleja la temática generalizada, de tal forma que se destacan todos los puntos preliminares en la recolección de una información adecuada, que se pueda descifrar donde el investigador y su forma colectiva le den dos puntos de vista, es decir, el cierre inicial, que es como una introducción de corto tiempo, y el cierre final, que es la palabra dada o participación colectiva del investigador. Dado a cualquier parte cualitativa, no solamente es la descripción de lo científico, sino también que le da un paso a la hermenéutica, que es el sentido de la palabra, es la interpretación que logramos representar como menores moduladores de dicha información que estemos dando hacia un público requerido. Características también de las metodologías compartidas. Esta temática da los acercamientos de cada investigador con cada método científico, que a lo largo de los años han contemplado de diversas maneras o de diversos métodos la perspectiva hacia la visión pública, que conlleva a descifrar las partes relativamente a los propósitos de un conocimiento válido. También tenemos los diferentes énfasis o subtítulos que subyacen de esta temática. A continuación son los siguientes: la construcción de objetos. También plantea las diversas formas y metodologías de cada investigador. Aquí se refleja el estilo de lo que quiere y de lo que quiere prolongar este investigador acerca de su metodología. Los procesos de investigación.
estos procesos se forman a través de forma multicíclica, es decir, van con procesos o encadenados que tengan coherencia y cohesión a lo que se esté dando, de tal forma que es una base fundamental, pero más que todo se da la información en tipo hallazgo y también se da con su respectiva explicación. De estos dos se produce una gran información que son los hallazgos de investigación. ¿Qué son los hallazgos de investigación? Generalmente se estipulan por dos vías. Una por el consenso, que es la porcentualidad que le damos nosotros, el público, hacia el proyecto del investigador, y otra es la interpretación de evidencia, es decir, las fuentes, las bases y todas las metodologías que este investigador proyectó para su información, a base también del sentido de la hermenéutica y la dialéctica. De estos también se hacen otros subtítulos, que son los siguientes que hay que tener en cuenta a la hora de manejar las diferentes perspectivas en un enfoque de módulo investigativo, que son la inductiva. La inductiva es por medio de la verificación y comprobación, es decir, fuente de bases. La holística se ve desde una perspectiva, desde un escenario de todas las personas y donde dan todas sus opiniones, es decir, al público al que nos referimos. La interactiva y reflexiva. Este punto es el investigador donde promueve sus mensajes acorde de manera de la temática o lo que esté a su alrededor. Lo puede hacer de diferentes maneras, al inicio o al final de la investigación. Más que todo se da al final la parte reflexiva porque quiere darle un mensaje a la humanidad. La parte naturalista. La parte naturalista se contempla de manera interna. El investigador trata de comprender el mensaje de cada persona, es decir, después que le dé su perspectiva a la persona, él trata de contemplar qué es lo que falta, qué es lo que nos falta y qué es lo que subyace y la importancia que le da a su método investigativo. La parte abierta. Aquí no excluye ningún tipo de método, si es científico o anticientífico. También se llama como mixta. La parte humanista. El investigador accede a todo tipo de medios personales de alto nivel, es decir, las referencias de muchos siglos o muchos antepasados de muchas personas que construyeron sus metodologías hasta la actualidad. Y también le da un eje primordial con la base fundamental del que él pueda dar a tomar su estilo relativamente hacia la humanidad. Y por último tenemos la parte rigurosa, que es de manera, valga la redundancia, de un análisis riguroso o plenamente de manera detallada. Es decir, para cada pregunta correcta, también se debe estipular una respuesta válida, sabia y con determinado lapso de tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Estos han sido los temas tratados sobre el libro Investigación Cualitativa de Carlos Sandoval y agradecemos a todos por su atención. Muchas gracias.